Bueno, miremos la última propiedad coligativa y es una propiedad que no tiene nada que ver con los equilibrios de fase que vimos en los videos anteriores, ¿sí? Es una propiedad coligativa que tiene que ver más con los sistemas bioquímicos y es la presión osmótica. ¿Qué quiere decir la presión osmótica? Es una presión que se le ejerce a un sistema biológico para evitar que pasen moléculas de disolvente. ¿Cómo así? Primero hablemos de qué es una ósmosis. La ósmosis es el paso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida hacia una de mayor concentración. Eso es, digamos que la definición de la ósmosis. Pero esa membrana tiene que ser semipermeable, como dice ahí en el tablero, para que ocurra el proceso de ósmosis. ¿Y qué es una membrana semipermeable? Que permite el paso de moléculas de disolvente, pero no de soluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí una membrana semipermeable, y entonces tengo aquí una disolución diluida a este lado del sistema y a este lado derecho una disolución concentrada, hagan de cuenta que esto es un sistema biológico, una membrana grande, pero aquí tengo una membrana semipermeable. Que como dice allí, ¿cierto? El enunciado permite el paso de moléculas de disolvente, pero no de solutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poner ese sistema allí. Como observan aquí, los puntos rojos son los representan las moléculas de soluto y en azul está el disolvente. Hagan de cuenta que es agua. Sí, que es agua. Entonces, tan pronto ponga este sistema así, las moléculas de disolvente van a empezar. ¿Cuál es el proceso de osmosis? Paso selectivo de moléculas de disolvente. Las moléculas de disolvente van a empezar, ¿cierto? A migrar, por decirlo así, ¿sí? Hacia la parte más concentrada de la disolución, que es la parte derecha, porque como pueden observar allí es donde hay mayor concentración, porque puse más puntos rojos. ¿Mm? ¿Cuándo se detiene ese proceso de ósmosis? Cuando se detiene el paso de moléculas de disolvente hacia el lado derecho, ya que este lado derecho, ¿sí?, de este sistema biológico está a mayor concentración. ¿Sí? Como estamos en propiedades coligativas, esos solutos que están representados en rojos pues son solutos no volátiles. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando aquí de seguramente compuestos orgánicos. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a ocurrir la ósmosis, que es el paso selectivo de disolvente, en este caso agua, por una membrana biológica, entonces su disolvente es agua. ¿Cuándo para? Cuando tenemos un equilibrio en las concentraciones. ¿Sí? Cuando la concentración en el lado izquierdo es igual a la concentración en el lado derecho. ¿Sí? Hasta ahí para el proceso de ósmosis. Entonces se dice que cuando tienen las concentraciones iguales, es una disolución isotónica, así se llama, una disolución isotónica. Como empezó inicialmente, donde la concentración de la derecha es menor a la izquierda, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esta disolución, que está de menor concentración a la de la derecha, es una disolución hipotónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está a menor concentración que la de la derecha. ¿A qué viene eso? Que me estoy comparando respecto a esta disolución, ¿cierto? Es una disolución hipotónica. Y entonces en las membranas celulares, por ejemplo, las disoluciones hipotónicas tienden, ¿cierto?, a migrar el agua, paso selectivo de moléculas de agua, hacia la disolución que está a mayor concentración, y la disolución que está a mayor concentración respecto a una diluida se llama disolución hipertónica. ¿Sí? Estas definiciones se manejan así en bioquímica, en biología. ¿Sí? Entonces la ósmosis se va a dar naturalmente, espontáneamente, ¿sí?, hasta que tengamos una disolución isotónica. La concentración de aquí es igual a la concentración de acá. Pero obviamente eso ocurre espontáneamente en los sistemas biológicos, pero hay veces que uno no quiere que suceda, ¿cierto? Por ejemplo, una célula, yo no quiero que, por ejemplo, ocurra un rompimiento celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que para mantener, digamos, esta disolución así diluida, esta así concentrada, uno debe ejercer una presión. ¿Una presión hacia dónde? Hacia este lado, hacia la disolución concentrada, ¿cierto? Una presión, y esa presión la vamos a llamar presión osmótica. ¿Sí?
La presión osmótica es la presión necesaria para impedir el proceso de ósmosis, ¿sí? Es decir, para impedir, vean acá en el dibujo de abajo, para impedir este proceso de el transporte de moléculas de disolvente hacia la disolución más concentrada. Eso es lo que se llama la presión osmótica y la vamos a representar por pi, ¿sí? Y entonces, ¿de qué va a depender pi, que es la presión osmótica? Y va a estar en términos de unidades de presión. Como ven a la derecha, presión osmótica va a ser igual a el número de soluto, de moles de soluto, sobre el volumen de la disolución, ¿sí? El volumen en litros, por ejemplo, por la constante del gas, por la temperatura a la cual ocurra, a la cual es el sistema, por el factor de Van Hoff. Si ustedes ven, esa ecuación es muy parecida a la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Porque pi es la presión que debe ejercerse para impedir la ósmosis espontánea que se da, ¿cierto? Entonces, si pi es la presión, entonces fíjense que es la misma ecuación de los gases ideales, pero aquí ya no hablamos de moles de gas, sino moles de soluto. Aquí hablamos de la presión osmótica, que debe darse para impedir la ósmosis, constante de los gases, temperatura y factor de Van Hoff, que ustedes ya saben qué es. Moles de soluto sobre el volumen de la disolución, pues me da la masa molecular del soluto, ¿sí? De tal manera que podemos expresar la presión osmótica con esta ecuación o con esta ecuación, ¿vale? ¿Qué constante del gas? Pues depende cómo usted quiera calcular la presión osmótica, si en atmósferas, 100 bares, 100 kilopascales, 100 milímetros de mercurio. Ustedes allá tienen una tabla de constantes de gases, de constante de gas ideal, ¿cierto? Ahí la manejamos según nuestra conveniencia. Este término o esta propiedad coligativa también depende de la concentración, ¿cierto? Más no de la naturaleza del soluto, otra vez. Porque la presión osmótica es directamente proporcional al número de moles de soluto, no de su naturaleza. Es directamente proporcional a la molaridad de la disolución, ¿sí? Entonces no depende de la naturaleza del soluto. Con esto terminamos propiedades coligativas y después vamos a ver disoluciones no ideales.